Like. Lindo, qué lindo. Qué precioso. Shalom, amados hermanos, y bienvenidos al Ministerio Despertar la Torá. ¿Por qué estamos diciendo y por qué le hemos llamado al Ministerio Despertar la Torá? Porque el tiempo profético del pueblo esparcido de Israel ha llegado y estamos despertando a las instrucciones perfectas del Eterno, hermano Alberto. Así mismo es, hermano Oscar. Estamos bien contentos porque podemos ver que en todo alrededor del mundo hay un despertar específicamente a las Escrituras, como están escritas desde Génesis y Apocalipsis. El pueblo que antes estaba dormido está despertando, y eso nos da un deseo y un anhelo de trabajar aún mucho más arduamente para poder alcanzar a aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia, mi hermano. Así es, así es. Queremos saludar a todas las personas que nos están viendo a través de la web, a nuestros hermanos allá en Nicaragua, los pastores, los líderes, aquellas personas que están buscando mucho del Eterno y están encontrando que hay mucho más, definitivamente hay mucho más, y está primeramente a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de santidad, mostrándonos su escritura. Saludamos también a nuestros hermanos que están en Canadá, pastores que están misioneros que están allá en Europa también, en Ginebra, que viene pronto y vamos a estar transmitiendo. El pastor Silvio González va a estar con nosotros pronto. Varón escogido que así es, está haciendo su obra en una parte bien lejana del mundo, porque él es de Nicaragua y está haciendo su obra allá. Eso es algo bien bello y por lo que he escuchado ha tenido una batalla fuerte, pero ahí está. Ahí está prevaleciendo. El Señor está con él. Qué bueno, me alegra saber eso. Entonces vamos a entrar en el tema de hoy, que es Romanos 10, que vamos a tratar hoy. Romanos 10, la conclusión. La conclusión, vamos a tratar de poner todo junto, porque es un tema, no es complicado, es de la manera como habíamos sido enseñados, mi hermano. Así es. Que queremos que las personas empiecen a tomar la escritura de manera correcta, como están escritas. No vamos a agregarle ni vamos a quitarle, sino como está escrita, vamos a tratar de interpretarla de la manera correcta. Y cuando hagamos eso, vamos a tener bendición, porque la palabra dice que si nosotros somos obedientes y hacemos conforme a lo que está escrito, tenemos bendición. La maldición viene cuando le creemos al hombre y dejamos de creerle a Dios. Por eso uno de los salmos dice que maldito el hombre que confíe en el brazo de otro hombre. Sí, no podemos confiar en hombres. Un hombre a lo mejor si está preparado y vemos que su testimonio es conforme a la voluntad de Dios y camina conforme a la Torá, podemos tener algún tipo de honor para esa persona. Pero si la persona vemos que, aunque tenga buena intención en su corazón, pero no está caminando conforme a lo que dice la Escritura, esa persona no podemos confiar porque ella misma no sabe en el camino que va. Aunque en ese momento esté equivocada o no tenga la perspectiva correcta, pero no podemos confiar en ella. No podemos decir que una persona perversa, pero una persona que no sabe el camino. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. Primero tiene que ver para poder entonces guiar a las demás personas. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que las personas que están despertando a la Torá consigan una guía genuina, una guía que los va a llevar a conocer las Escrituras. Y más que todo, nosotros no queremos hacer discípulos ni miembros. Nosotros queremos hacer personas que vengan y estudien, para que ellos mismos vean y se desarrollen ellos mismos con los puntos que les vamos a dar.
conociendo la Escritura y desarrollando contexto como la Escritura dice, mi hermano. Amén, mi hermano. Entonces vamos a entrar en materia, vamos directamente a Romanos 10, vamos a concluir este tema hoy de Romanos 10, una parte de la epístola que ha sido mal interpretada por las enseñanzas de Roma. Entre las últimas enseñanzas que hemos tenido y esta se va a terminar de destapar porque no es la palabra de nosotros, es la palabra del Eterno. Entonces, luego cuando terminemos de tocar lo que es Romanos 10, vamos a hacer una breve introducción a lo que es Pesach, lo que es Pascua. ¿Qué es Pascua? Así que más adelantito entramos en eso. Ahora, hermano Alberto, por favor, entremos a Romanos 10. ¿Qué le parece? Perfecto, vamos a entrar a Romanos 10. Ya saben que en el contexto pasado establecimos que hay una manera de hacer las cosas, establecimos que el Mesías era el que nos iba a llevar o abrir el camino hacia el Padre, y para conocer al Mesías tenían que conocer las Escrituras, para saber que era el correcto. Entonces, empezamos en el capítulo 5 para entender lo que sigue aconteciendo aquí. Verso 5. Verso 5. Y en el capítulo 10, verso 5 dice de esta manera. Así es. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Claro, ahí está diciendo de que cualquier persona que tenga un entendimiento básico acerca de la Escritura, de la Torá, y actúa conforme a ella, ahí dice que esa persona va a alcanzar la vida eterna. Usted sabe, hermano Oscar, por qué dice que vivirá. Claro. Cuando el Eterno está hablando que viviremos por ella, Él no está hablando y no nos está viendo con una óptica humana. Nuestra naturaleza humana duran 80, 90, hasta 100 años máximo. Él cada vez que está hablando, Él está hablando con óptica de reino para eternidad, como es Él. Amén. Así mismo es. Y aquí la palabra que dice vivirá, porque cualquier persona, hermano, que practique Torah de manera correcta, de corazón, va a conocer al Mesías. Amén. Y al conocer al Mesías, automáticamente se va a dar cuenta de que no iba a ser por el sacrificio levítico, el cual ellos iba a ser redimido del pecado, sino iba a ser redimido por la sangre preciosa del Cordero. Amén. Entonces, por eso que él dice claramente de que todo aquel que crea en la Escritura vivirá. No es por lo que está escrito en el sistema levítico, sino porque las Escrituras nos iban a llevar al Mesías. Claro. Y ese Mesías nos iba a revelar el plan completo a nosotros, el cual iba a dar el camino hacia el Padre. Y por eso él abre en el capítulo 5, dice que todo aquel que creyera estas cosas vivirá por ellas. O sea que alcanzará la vida eterna si hace conforme a lo que está escrito. Pero de la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo al Mesías. O quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este contexto no es nuevo. Esto lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 30, donde vemos donde el Señor le da unas explicaciones precisas al pueblo de Israel de que si ellos se mantenían en su palabra iban a tener una bendición. Pero si en su corazón empezaban a preguntarse de que cómo ellos iban a subir al cielo para bajar la palabra, o cómo ellos iban a descender para hacerla subir. Y la misma palabra le dice que no es así, que él estaba cerca de la palabra de ellos. Así estaba tan cerca que estaba en su boca y en su mente estaba la palabra. Y que no iba a ser, y en ese mismo capítulo, al final, dice que no era difícil de ponerla por obra. No, que al contrario, iba a dar bendición y vida eterna. Entonces, en ese capítulo está hablando de Deuteronomio 30. Cuando tenga tiempo, porque es un capítulo un poco largo, explica todo también lo que iba a pasar a Israel, por lo cual iba a ser desobediente, que iba a ser esparcido entre las naciones, pero después el Señor iba a circuncidar su corazón y los iba a regresar otra vez. Y ahí donde ellos de verdad, verdaderamente iban a amar al Señor con todo el corazón, con toda la alma y con toda su fuerza. Y entonces allí, cuando ese corazón fuera circuncidado, allí es donde iban a poder heredar todas las promesas. Pero el corazón iba a ser circuncidado no por la ley levítica, sino por el sacrificio del Mesías. Así es, exactamente. En Deuteronomio, como dijo usted, hermano, 30:11 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para
para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá. Está claro que está hablando, que está haciendo una referencia a la Torá. Te lleva el libro de Deuteronomio es una suma de todos los 4 libros previos. Aquí Moisés está ya a punto de partir y él está dando las últimas instrucciones, como decimos, las últimas estocadas. Es la graduación del es pueblo. la graduación del pueblo para entrar a la tierra prometida. Y en eso él está diciendo, miren, estas cosas, hasta la profetizó de las cosas que le iban a pasar por cuanto él sabía que ellos no iban a pertenecer en el pacto. Y aquí introduce algo, en ese capítulo introduce algo que es bien curioso. Dice que el Señor era el que iba a circuncidar su corazón. Wow, qué lindo, ¿eh? O sea que no es algo nuevo. Pensamos que la circuncisión del corazón es algo del nuevo pacto. Sin embargo, eso fue una profecía que le dio el mismo Adón al pueblo, por cuanto él sabía de que por medio de la carne o las obras que ellos iban a querer hacer, no iban a poder poner por obra. Entonces tenía que haber una circuncisión del corazón, que después vamos a explicar qué significa circuncisión de corazón y cuál es el proceso que lleva a esa circuncisión, para que podamos ver que es lo mismo que está hablando en Romanos 10. Porque ahora vamos a tocar el punto principal, donde el centro de todo este capítulo es el que viene. Y dice de esta manera, en el capítulo 9, dice verso así, 9. En el verso 9, dice, en el capítulo 10, versículo 9, dice así, que si confesares con tu boca que el Mesías es el Adón y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, serás libertado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eso es tremendo, porque ahí se está diciendo de la manera como tiene que hacer la cosa. Dice, primeramente, tienes que creer en tu corazón. Sí. Eso es algo básico. Creer en la palabra es aceptar, colocar tu confianza en esa cosa. Le voy a... en griego es un poco diferente la palabra creer que en hebreo. En griego significa creer, creído, creyendo, para creer o confiar. Pero la palabra de verdad que tiene el significado completo es la palabra en hebreo, que es la misma palabra porque este contexto lo están sacando de Isaías 28:16, que es así, después más adelante lo vamos a ver. Dice, por tanto, Hashem tu Elohim dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. Wow, precioso. De cimiento estable. El que creyere, es la misma palabra que están utilizando aquí, en él no se apresure. Que la misma palabra, no será avergonzado, sí, o no será puesto en tribulación. La palabra apresurar y creer son dos diferentes, pero en hebreo, mire cuál es la palabra. La palabra es amén. Wow. Y cuando decimos con nuestra boca, por eso que es muy interesante, por eso el Adón dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Que por eso todas las palabras que salen del Adón son como un pacto. Sí. Cuando él dice sí y amén, quiere decir que lo que él dijo lo va a hacer. Eso, y ese debe ser nuestro carácter. Cuando nosotros le decimos una cosa, si no podemos hacerla, tenemos que decirlo automáticamente, no podemos. De ahí sale la palabra emuná, de esa misma raíz, de ese verbo. Exactamente, de ese mismo verbo sale la palabra emuná y también sale la palabra verdad. Wow, qué precioso. Que es emet. Todas esas palabras están ligadas con verdad, confianza y fe. Wow. Están todas ligadas. Son 3 palabras que en el contexto hacen una sola, que todas vienen a ser la palabra emuná. Entonces, cuando en el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, escuchamos la palabra emuná, está hablando de algo que es confiable y verdadero. ¿Quién dijo esa palabra que era confiable y verdadero? Nuestro Adón Yeshua Mashiach. Así es. El mismo dice que mi testimonio es fiel y verdadero. Eso no se puede refutar. Exacto, ese es el centro del nuevo pacto del Brit Hadashah, de que el testimonio de él era verdadero. Amén. Y solamente en la Torah se da testimonio que una sola cosa es verdadera o fiel. ¿Saben cuál es esa cosa? La Torah, la Escritura. Wow, qué lindo. Y por eso él hace un contraste en el Brit Hadashah de que el testimonio de él, o sea, diciendo yo soy la Torah,
Yo soy el fiel Testimonio. y yo soy el verdadero. Los testigos, la ley y los La profetas. ley de todo da testimonio de la Torá. Por eso él dijo en ese momento, mi testimonio Wow, qué es lindo. fiel y es verdadero. No estaba hablando de algo nuevo. Ellos sabían exactamente Ellos sí sabían. de que lo único fiel y verdadero era el testimonio que había dado Moshe, el Sí. cual representa la Torá. Claro. Entonces él dijo, yo soy más grande que Moshe, Amén. Amén. porque Moshe escribió de mí. Santo. Tremendo, Qué lindo. Está tremendo. precioso. Y todo se empieza a entrelazar allí en el contexto y es maravilloso. Entonces la palabra emet o amén significa fiel, fieles para confiar, firme. Me gusta esa palabra, Lindo. firme. La palabra firme en nuestro vocabulario se quiere decir una persona que no va a ser fácil de mover de su manera de pensar. Así es. Por eso que el apóstol Pablo dice esa palabra. Sé firme en vuestra manera de pensar, Claro. para que no venga otra persona con otra doctrina y los mueva, sino está firme en la vocación que yo les he dado. Y esa es la misma palabra que se utiliza. En el griego no tiene el mismo, porque es creer como que No aceptar creo, ya. solamente. Y eso es todo. Y eso es todo, no. Aquí la palabra amén quiere decir, es como si estuviera haciendo un pacto. Que lo que tú dices, tú lo vas a hacer. Es más, si vamos un poquitico más adelante, no tuve el tiempo de sacarlo, pero la palabra confesar en griego quiere decir pacto. Wow. Entrar en un acuerdo. acuerdo en el cual solamente puede ser roto por medio de la muerte. Es más, en la Torá, solamente el testimonio de dos era verdadero. Así es. No había nada escrito, hermano. No era que, bueno, si tú dices que tú me lo vas a hacer, pero fírmame aquí para yo estar seguro. Así En la es. Torá no hay eso. En la Torá hay tu testimonio, lo que tú dices es lo que vale. Si tú lo rompes con tus acciones, con tu boca, tú ibas a tener las consecuencias por romperlo. Y la consecuencia de romper ese pacto era muerte. Así es. Y entonces, en este contexto, es lo mismo que le está agregando, que si confesares con tu boca, ¿qué quiere decir? Estás haciendo un pacto. Eso es pacto. Eso estás haciendo, confesar, estás haciendo un pacto, en el cual estás diciendo de que tú vas a hacer como Él dice. Eso es un voto. Eso es un voto. Vamos a suponer que como que tú te estás casando. Así es. Estás haciendo un pacto con esa persona, de que tanto esa persona como tú van a hacer, y quedaron en un acuerdo de que ambos van a hacer lo que dijeron que iban a hacer. El creyente va a hacer su parte, el Mesías va a hacer su parte. Así es. Y ahí es un matrimonio perfecto. Cuando uno de los dos no hace su parte, ¿qué pasa en el matrimonio? El problema se Hay quebranta. rompimiento, se quebranta. Entonces eso no puede pasar. Tienen que, como dice él, tienen que ponerse dos de acuerdo para poder caminar juntos. Así es. Y eso es lo que está pasando aquí. Y en ese concepto dice, porque con el corazón se cree para justicia. Ya leímos que la palabra creer es la palabra amén. ¿Qué quiere decir? Que con el corazón nos afirmamos para hacer las obras conforme a la justicia. O sea que lo que vamos a hacer no empieza afuera. ¿Dónde empieza? Aquí adentro. Aquí, adentro. Cuando usted tiene el propósito aquí en su corazón, es que ya usted de verdad va a ser como dice. Por eso el Mashiach dice que aquel que ve a una mujer para adulterar, dice que ya ese ya rompió el pacto, porque la vio, porque el deseo no vino con los ojos, el deseo donde vino Del corazón. del corazón. Donde emana la vida. De donde emana la vida. Ese es el mismo concepto, porque el corazón del hombre es el arca del pacto, donde se guardan esos pactos, se guarda allí, en el corazón del hombre. Entonces, si en ese corazón de hombre están esos pactos en el cual acordamos de que vamos a hacer juntos un convenio y vamos a caminar conforme a ello, entonces, si lo rompemos, ¿qué pasa? Hay consecuencias. Hay consecuencias. Entonces, todo viene de aquí. De aquí. Después, más adelante también, cuando empecemos a dar para allá, lo podemos ver mucho más claro cuando empieza a describir cómo hacer el arca del pacto. Sí, ¿qué es para allá, hermano? Para allá es un sistema que utilizan los judíos por muchos años. Es más, eso fue establecido de la época de Moshe, en la cual se hace un estudio sistemático, sin saltar uno y sin anteponer, de la Torah. Cada parashá tiene un nombre, y por ese nombre se empieza a desarrollar todo el contexto. Por ejemplo, está la parashá Bereshit, que obviamente es la parashá Génesis, y ahí empieza a desarrollar qué pasó en Génesis. Claro. Y después poco a poco empieza a ver la parashá Noah, y así poco a poco van la parashá desarrollándose, pero todas llevan a un punto.
y como te lleva la parashá, te lleva un crecimiento paulatino. Excelente. Para que empiece hasta llevarte al pacto, porque sucedió, qué pasó, porque todo fue escrito por una razón, y la razón es para nuestro testimonio de que lo que está escrito es fiel y verdadero. Amén, amén. Entonces eso es lo que queremos. Entonces más adelante ya vamos a empezar a establecer la parashá, porque el pueblo tiene que ser edificado. En el culto real para Hashem hay dos tipos de prédica. Una es estudio y la otra es exhortación. No hay prédica como que te estimula, sigue adelante, el Señor está contigo y Él no te va a dejar. Ese estímulo no está allí, porque el Señor no te va a ayudar, el Señor no va a estar contigo si tú estás haciendo desobediencia. Hay que ser obediente para que todo salga. Primero se da el estudio de cómo tú puedes alcanzar la obediencia y cómo adquirirla, y la exhortación es decirte, si tú estás haciendo A, B, C, D, tienes que dejarlo de hacer para que obtengas B, C, A, D. Ese es el mapa de vida. Ese es el mapa. Entonces las personas creen que con una exhortación de que el Señor está contigo, el enemigo no va a poder hacerte frente. Sí, pero tienes que leer por qué no te va a hacer frente. Dice, si te mantienes en los estatutos, en la ordenanza que Hashem tu Dios te ha dado, nada te va a hacer frente. Así es. Todo te saldrá bien. Lo que toque tu planta de tus pies será tuyo, pero hay que leer por qué va a ser tuyo. Entonces, tenemos que desarrollar todo, mi hermano, conforme como está escrito. Porque si nos vamos a solamente una predicación que no tiene un fundamento, sí, tú vas a salir afuera y te vas a querer comer el mundo. Pero cuando no tengas el beneficio, el fruto de lo que tú estás haciendo, ¿qué tú vas a decir? Automáticamente, el Mesías que me está predicando no sirve. Yo me voy para otro lado porque ahí no veo ningún tipo de beneficio para mí. Y entonces, ¿qué? Se desilusiona y las personas se van al mundo porque no tuvieron un beneficio de lo que ellos creían. Y son creyentes reales, verdaderos, que quieren, claro que sí, y que quieren crecer. Pero, como dice aquí, ¿cómo creerán si nadie les ha predicado? No hay quien le predique de manera correcta. Eso es lo que dice aquí Pablo en este contexto que viene más abajo. Entonces, con el corazón creemos para actuar conforme a la justicia. Porque si creemos aquí, lo que tenemos, por eso que de lo bueno del corazón que sale la boca. ¿Y qué quiere decir? Que lo vamos a hacer, lo vamos a poner por obra. Todo lo que está en nuestro corazón lo vamos a poner por obra. Y la parte buena es la que viene ahora. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para liberación. Oh, qué lindo. Aquí es un poquito más profundo y complicado, porque aquí está hablando a un pueblo en específico, aquí está hablando de Israel. Muchas personas no saben de que cuando Josué introdujo a los israelitas en la tierra prometida, estando en la tierra prometida, ellos transgredieron una y otra vez los mandamientos del Eterno. Y antes de Josué partir con el Eterno, él le da muchas instrucciones. Y una de las instrucciones le dice de que él quisiera que ellos hicieran un pacto con el Eterno, pero sabía de que ellos no podían hacer un pacto con el Eterno porque ellos no eran santos. Y ellos no tenían celo de la Torá. Entonces, si no eran santos y no tenían celo de la Torá, eventualmente iban a transgredir la Torá. Eso es como, un ejemplo bien sencillo, eso es como si yo me caso con una persona por casarme, pero no la quiero ni tengo ningún afinamiento a esa persona. Eventualmente me voy a divorciar de esa persona, porque va a venir alguien alrededor que me va a gustar más, porque lo estoy haciendo por sentimiento y no por convicción, como dice, porque en el corazón se cree para justicia, para convicción. Y eso es lo que pasa. Cuando el creyente no está sedimentado en su corazón, lo que está haciendo eventualmente se va a ir. Así es. Va a divariar en pensamiento y cualquier cosa lo va a arrastrar. Cualquier espíritu, cualquier viento. Cualquier doctrina lo va a arrastrar, mi hermano. Pero cuando la persona cree de verdad en su corazón, puede venir lo que sea a su vida, no va a cambiar. Se mantiene firme. Y no solamente no va a cambiar, mi hermano, lo que tiene no se le va a ser quitado. No se le puede quitar. Es imposible porque está en el pacto. Ahora, ¿qué estabas diciendo aquí sobre que con la boca se confiesa para liberación? Cuando ellos hicieron ese pacto, otra vez porque se empeñaron en hacer el pacto, dijeron, no, sí vamos a hacer el pacto y nosotros vamos a servirle como Él manda. Él dijo, no lo van a hacer, porque ustedes son un pueblo de pura servicio y ustedes todavía tienen dioses ajenos. Él dijo, no, ¿sabe qué? Nosotros vamos a quitar todos los dioses, dijo Israel. Y dice, está bien, van a entrar a un pacto, pero es un pacto de muerte.
¿Qué es lo que estamos explicando? En un pacto, cuando se dice pacto de muerte, porque automáticamente se sabe de que cuando una persona entra en un pacto, hay una bendición si se obedece y hay una maldición si no se obedece. Uno lleva para vida y otro lleva para muerte. Bueno, Israel entró en un pacto de muerte porque ellos sabían que no le iban a obedecer. Entonces, en este concepto, aquí lo que está diciendo es que cuando ellos confesaran con su boca de que el Mesías iba a ser su Señor, que ellos iban a obedecer como obedecieron a Josué, entonces ellos iban a ser libertados de ese pacto. Del pacto de muerte. Del pacto de muerte y van a empezar el nuevo pacto. Entonces eso es lo que se estaba desarrollando aquí en este contexto. Es un poco diferente porque solamente pensamos de que confesar con nuestra boca y no había nada que hacer. Eso no es así. Es más, hermano Oscar y los hermanos que están aquí, es algo un poco irónico, porque eso es como que entrar nosotros en un matrimonio con una mujer, ¿verdad? Con nuestras esposas, y ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y nosotros podemos hacer lo que queramos. ¿Sería eso un matrimonio verdadero? No es un matrimonio. Sí, sin embargo, en un matrimonio verdadero, primeramente hay algo escrito, algo que nos llevamos para nuestra casa, que lo firmó ella, lo firmó nosotros, ¿verdad? Y hay testigos. Y hay testigos de eso. ¿Quién es el testigo? Bueno, cuando el Eterno hizo pacto con el pueblo de Israel, ahí estaba Moshe. La Torá era testigo. Por eso, en este pacto que hizo Josué, allí con este pueblo, y se la pueden encontrar en Josué 28, déjame buscárselo rápidamente, que eso está bien bueno. Sí, porque esta información es bien crítica, porque muchos no conocen esta parte. Y es una parte que todo el mundo debe saber esa parte, porque esa es la parte que está hablando allí. El pacto que se hizo en Siquén está en, ya se lo estoy contando, Josué 24. Josué capítulo 24, versículo 19 en adelante, le habla de ese pacto. Y en ese pacto usted va a ver que Josué agarró una piedra, la puso al lado del sacrificio, del pacto de sacrificio, lo puso al lado y dijo, esta piedra que está aquí, la voy a poner como testigo contra ustedes. Una piedra. Usted mira, bueno, ¿qué tiene que ver una piedra? Porque la piedra no oye, no ve, no hace nada. ¿Por qué puso una piedra? ¿Quién dice en la escritura que es la piedra? El Mesías. El Mesías. Entonces puso al mismo Mesías que representa la Torá como testigo en contra de ellos. Por eso que el Mesías mismo era el único que nos podía redimir de la ley. ¿Por qué? Porque él mismo fue testigo en contra de ellos. Entonces él mismo tenía que dar testimonio de que ellos habían sido regenerados. Sí, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces él mismo iba a dar testimonio que cada uno de ellos era diferente. Claro. Por eso dice que si mi palabra está en ustedes, entonces usted iba a ser verdaderamente libertado, porque ya iban a poder caminar en amor, en justicia y en santidad. ¿Y cuál palabra se refería a él? Obviamente, la Torá. Así La es. Torá, cuando nosotros hablamos de Torá, siempre nos referimos a los primeros 5 libros de la Tanakh o de la Biblia. Esos son Génesis, Levítico, Número y Deuteronomio. En esos 5 libros es el fundamento de todas las escrituras, de todo. Es el fundamento de los proverbios, el fundamento de los salmos, el fundamento de los profetas y el fundamento del Brit Hadashah. El fundamento de los apóstoles, en Efesios 2. Exactamente. Y nuestro Mesías, nuestro don Yeshua Mashiach, todo lo que él habló fue de acuerdo a ese libro. Si ustedes estudian bien y rastrean cada una de sus palabras, fueron de acuerdo a ese libro. Ni él nos sustrajo ni añadió, porque hay una cláusula que dice claramente que nadie, absolutamente nadie, puede añadirle a ese libro ni extraerle a ese libro, solamente a ese libro. No podían hacerlo. ¿Sería importante ese libro, hermano? Es muy importante. El mismo maestro habló eso en el Sermón del Monte. Exactamente. En Mateo capítulo 5, verso 17, podemos ver que resuena esa misma palabra de Deuteronomio. Es que él no iba a decir algo diferente, mi hermano. Porque él tenía que dar testimonio de que lo que decía la Torah era él. Así es. Porque esa era la única manera que ellos podían alcanzar de discernir quién era el verdadero Mesías. Por eso mismo. Así mismo es. Entonces, con ese contexto, para terminar este versículo, dice de esta manera: que si confesares con tu boca que el Mesías es nuestro Adón, y cuando dice Adón quiere decir Señor, que se enseñoría.
de que tú estás bajo la autoridad de Él. Eso es lo que quiere decir. Entonces, que si tú estás haciendo un pacto para estar bajo la autoridad de Él. Una de las cosas que yo siempre le recargo a los creyentes es que muchos quieren que el Mesías sea su Salvador, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser su Salvador si primeramente no es su Adón? Porque la salvación viene si tú eres obediente primeramente. Porque si yo te doy una instrucción de cómo llegar a un sitio, pero tú no lo sigues, en vano la instrucción. No vas a llegar al blanco. No vas a llegar al blanco. Entonces, la instrucción es para alcanzar esa liberación o esa salvación o lo más precioso, esa redención preciosa que todo el mundo estamos esperando. Sin eso no vamos a poder alcanzarla. Vamos a quedar, como dice Shaul, a la mitad de la carrera y no vamos a poder alcanzar el premio de lo que corremos. Entonces, miramos atrás y decimos, wow, corrimos en vano. Nos faltó poquito, pero no llegamos a la meta. Y el propósito es llegar a la meta. Seguimos, dice, si confesares con tu boca que Yeshua es nuestro Adón y creyéremos en nuestro corazón que Elohim lo levantó de los muertos, seremos, ¿sabe? ¿Por qué dice que seremos muertos? Porque Él fue el sacrificio que nos iba a liberar de ese pacto de muerte. Isaías 53. Isaías, exactamente, todo está allí, está allí. Seremos liberados. Pues la Escritura dice, y aquí está el contexto de Isaías, se los traje, que el mismo contexto dice, porque la Escritura dice, todo aquel que creyere en Él, ¿en quién? En el Mesías, en la roca, no será avergonzado. Y es lo mismo que dice Isaías, por tanto el Adón Hashem dice así, el que he puesto un fundamento, una piedra aprobada, angular y preciosa, de cimiento estable, el que creyere en esa piedra, el que pusiera su confianza en esa piedra, él mismo dijo, el que funda su casa sobre mí, no caerá, no será avergonzado. Ese es el texto que está agarrando él. Que el fundamento del creyente que está sobre él no será avergonzado. Y obviamente será libertado y posteriormente redimido. Amén. En el verso 12 podemos ver que dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Ya el hermano Alberto habló lo que es invocar, habló lo que es justicia, pero aquí es muy importante que recalquemos que en el libro de Números, capítulo 9, verso 14, habla de que la Torá iba a ser la misma para el nacido en Israel y para el extranjero. Amén. Eso significa de que ahora todas las personas que no son nacidos naturales de Israel tienen la oportunidad de entrar por la sangre del Cordero. Amén. Al olivo. Y por eso dice en el libro de Hebreo de que cómo vamos a desechar una liberación tan grande. Así es. ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque créeme, cuando estudiamos profundamente más las Escrituras nos damos cuenta de que no fue cualquier cosa que el Mesías hizo en la cruz. No. Es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Allí de verdad se refleja el amor de Elohim hacia nosotros. Amén. Que siendo aún nosotros, como dice la palabra, pecadores, quebrantadores de su palabra, Él, con todo y eso, murió por nosotros en la cruz. Así es. Son cosas profundas que debemos meditar para entender. Y murió como hombre, como un hombre. Es que las personas creen que él era Superman. No. Y que no sentía y que todo lo hizo porque no. Sin embargo, uno de los testimonios reales que él dio en el Monte de los Olivos antes de ir a hacer lo que tenía que hacer, él mismo sabía lo que le venía encima. Él dice que lloró con lágrimas como de sangre. Tan intenso sería ese ruego que él dio allí, que dice que literalmente lloró sangre. Claro. Y rogó al Padre par de veces, Padre, si está en tu voluntad en que esta copa pase de mí, hazlo. Pero agregó una cosa, que aunque se vio un poco de debilidad, se vio su confianza. Dice que eso es lo que muestra un creyente. Un creyente puede ser débil en la carne, nosotros podemos ser débiles en la carne, pero en la palabra tenemos que ser fuertes, confiar, pero no se haga lo que yo, sino la tuya. O sea, sobre todas las cosas yo confío de que tú tienes el poder de levantarme de los muertos. Amén, amén. Y eso así mismo fue. Y eso es lo que queremos con el creyente, hermano Oscar, de que el creyente, aunque tenga lucha, pruebas, situaciones, y aunque sea débil, en cierta manera que no pueda poner algunas cosas por obra, diga, ¿sabes qué? Pero no me voy a dar por vencido.
voy a creer en ti, que tú tienes el poder para levantarme, así como levantaste al Mesías. Es que así mismo es, así mismo lo hizo y lo vimos. Sigamos hacia adelante entonces en lo que es Romanos. ¿A qué verso nos vamos ahora? Estamos en el verso 14. Déjame leer el verso 13, que es un verso bien poderoso, porque muchas personas creen que habla de Yeshua, pero ahí está hablando desde el Abba, del Padre. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Adón será salvo. Y como referencia dan el libro de Joel 2.32. Sí. Si se van al libro de Joel 2.32, está hablando del Abba. Del Padre. Del Padre. Del Yud-Heh-Vah-Heh. Porque ¿a quién nos iba a guiar él? Al Abba. Y si él nos iba a dar a conocer al Abba, podía no clamar al Abba. Así es. Y el Abba no iba a escuchar, por cuanto ya no iban a ser hijos de desobediencia, sino hijos de honra. Así mismo. Y eso es lo que termina allí en ese capítulo. Y en el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tremendo. Estamos hablando de cómo ellos van a invocar a una persona a la cual no tienen ni la más mínima idea de quién es. Y ahí mismo está haciendo referencia del mismo Padre, porque vemos más adelante en el mismo verso que dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí está hablando ahora del Mesías. El Mesías, que todo es entrelazado, todo entrelazado. Y como oirán sin haber quien les predique. O sea, todo. Pablo estaba haciendo referencia de que había una manera de hacer las cosas. O sea, hay un orden, había un pueblo que quería entender, pero la persona que iba a predicar tenía que conocer. ¿Y qué tenía que conocer? Cuando se escribieron todas estas cartas, obviamente no existía el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que tenían los apóstoles para apoyarse? Solamente los profetas y la Torá. Solamente, es que siempre fue así. En el momento que se escribieron estas epístolas no existía el Nuevo Testamento. Claro, mi hermano, y mucho del contexto en el Nuevo Testamento, mi hermano, no lo entendemos porque está como medio parafraseado. Pero si extrajemos el jugo, la sustancia de ese versículo, nos lleva 100% a un versículo que está en la Torá. Amén. Un versículo que está en la Torá. Por eso muchos versículos que usted ven, dice abajo Deuteronomio 30, después dice Isaías 28, después dice Joel 3.32. ¿Por qué? Porque todo esto es Torá, mi hermano. Todo, es toda parte, como no tú hay estás nada, diciendo. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Isaías 28, Levítico 18, Deuteronomio 30, Isaías 53, Deuteronomio 6, Isaías 28. Ahí, y la lista sigue. Él no vino a crear, como se ha escrito allá, que Pablo vino a crear una nueva secta o una nueva manera de interpretar las escrituras, porque también nuestros hermanos de Judá piensan que él creó algo en contra de la Torá, pero no es así. No es así, porque ellos tenían su propio sistema, y el sistema de la Torá ya era en contra del sistema que ellos habían establecido, porque aunque ellos se les fue dada la ley, el culto y los pactos a Judá, pero hay un remanente, no es todo el mundo, hermano, hay un remanente, pero los que estaban establecidos en ese momento ya estaban helenizados y ya habían establecido ya sus propios conceptos, y en esos conceptos buscaban honra y gloria de los hombres, no para Elohim. Y ese es el primer mandamiento que ellos estaban quebrantando, de que la honra era para ellos, y no enseñaban al pueblo a amar a Hashem con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Entonces por eso en el libro de los profetas dice de que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Eso es crítico saberlo, porque el conocimiento de que está hablando de ahí, de la Torá, y por no guardar mis mandamientos. Exacto, porque no tenían conocimiento de los mandamientos, el pueblo se había desviado. Así ¿Y de es. quién es ese trabajo? Porque sus sacerdotes se olvidaron de mis mandamientos. Terrible. Y eso todo estaba pasando aún en la fecha cuando vino nuestro don Yeshua Mashiach. ¿Estará pasando eso ahora, mi hermano? Mi hermano, lo mismo que ha estado pasando hace miles de años está pasando ahora. El hombre está buscando desafortunadamente estatus, está buscando los mejores asientos, está buscando lugares de privilegio, se autodenominan nombres como apóstoles y profetas, y cuando vemos lo que un apóstol y un profeta, de acuerdo a la Torá, predicaba, ellos lo que hacían era predicar y decir al pueblo, regresen a las sendas eternas, que es la Torá. No estaba diciéndole de que iban a haber muchas bendiciones, porque
donde más apóstoles, perdón, donde más profetas hay en la Torá, en la Biblia, nos damos cuenta es cuando el pueblo más mal estaba espiritualmente. Porque eso es lo que significa un Neví, un profeta. Un profeta tenía el trabajo de volver al pueblo otra vez a la ley del Eterno. A la ley. Y muchas veces los profetas fueron, bueno, la mayoría fueron muertos por causa de la rebelión de Israel, que no quería volver al camino. Hemos sido duros. Duro de servir, pero mi hermano, ¿no es lo que habla el libro de Eclesiastés? Que dice lo que fue, ya era, y lo que era, Ya, será. Ya está. Todo es cíclico, todo vuelve a pasar. Por eso dice Shaul de que todo lo que fue escrito para nuestro ejemplo, para que tomemos el ejemplo de que así como le pasó a ellos, nos va a pasar a nosotros. Ahora con eso en mente vamos a leer el capítulo aquí. Vamos a ver. 16, léanlo ahí, mi hermano. Verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice. Entonces, bueno, Isaías estaba predicando el Evangelio. Claro que sí. Es que no es nuevo. Las buenas nuevas, el Evangelio o la Besorá, es un concepto básico de la Torah. Básico. Porque el que recibió primeramente las nuevas fue Abraham. Porque en tu simiente serán benditas todas las naciones. Así es. O sea que solamente el Mesías se manifestó en su tiempo, y por eso digo arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Así y dice más adelante, y empezó a predicar el evangelio ¿de qué? Del reino. No estaba aplicando un evangelio nuevo, no estaba aplicando el Nuevo Testamento, porque no existía. El Nuevo Testamento son cartas, mi hermano, cartas que dan testimonio cómo las cosas se desarrollaron, más lo que está escrito, y da muchas enseñanzas buenas. Porque Pablo da muchos consejos acerca de situaciones que no eran comunes en otras épocas. Eran épocas diferentes. Por ejemplo, ahorita mismo hay muchas situaciones que son diferentes. Por ejemplo, podemos utilizar una tableta en Shabbat. Allá no había tableta. Podemos utilizar un teléfono en Shabbat. Cosas así son diferentes ahorita en nuestro tiempo que en el tiempo de Shaul. Por eso Shaul, las explicaciones que da son contemporáneas a su tiempo. Ahora, más adelante, cuando empezamos a estudiar la paracha, nos vamos a dar cuenta que se puede y que no se puede. Amén. O que le llama a nuestro Abba, que le llama santo y que le llama impuro. Todas esas cosas las vamos a entender, porque si queremos una bendición, y yo creo que todos queremos ser bendecidos, amén, amén. La bendición más grande es poder llegar a ser hijos de Elohim. ¿Qué bendición más grande es esa? Porque dice la palabra, porque si somos hijos, automáticamente vamos a ser herederos. Pero la persona, como explica nuestro don Yeshua Mashiach, la persona quiere la heredad, pero no quieren conocer. Sin la obediencia. No quieren ser hijos. Y eso es imposible, porque nadie que no sea hijo va a heredar del Abba. Solamente el hijo legítimo es el que hereda las cosas del Abba. Por eso el Mashiach dice, yo soy el hijo de Elohim. Yo soy el que es verdadero que salió del cielo. Y yo estaba con él y salí del seno de él. Y yo soy el que traigo aquí la heredad. Amén. Porque me fue dada a mí. Y yo se la doy a todo aquel que crea. Precioso. Todo está allí, hermano. Todo está. Regresando al verso 16 sobre lo que dice Isaías del Evangelio, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Elohim. Entonces podemos decir que la fe, la verdad, la certeza, la confianza, la firmeza que es Yeshua, es por el oír la Torah del Eterno, porque de la Torah habla de Él en todas partes. Pero entonces, ¿qué Torah se estaba predicando en este tiempo, hermano? No, que no vivimos bajo la ley, que entonces, vivimos bajo gracia. Nada eso más. Es Torah, instrucción, pero de hombre. De hombre. No es la instrucción de Elohim. Igual como el mismo tiempo de Yeshua. Igualito. Una ley oral en estos tiempos, la misma ley oral de esos tiempos. Más, si vamos a eso ahí, bueno, la semana pasada estamos leyendo Isaías 27, que relata claramente que el pueblo estaba embriagado en vino. Que adulterado. Es que habemos oído más esa frase, vino adulterado, obviamente. Ahora va para el libro de Revelaciones. ¿Y quién tenía un cáliz con vino adulterado? Ahí estaba. Ahí está en Apocalipsis 13 y 17, hermano.
Hay cosas que nos gustaría decir, pero no hay personas que están muy maduras para recibir todo este tipo de verdad. Pero esa persona que tiene el vino tiene un nombre. Así es. Y aparte dice que tiene hijas, ¿verdad? Y las hijas también, igual que ella, se prostituyeron. Así es que si quieres saber quién es esa bestia, vaya a Daniel 7 y es la última bestia que es la combinación de todas. Exactamente, y a lo mejor se va a dar cuenta de que nunca ha escuchado el Evangelio de verdad. Porque en Revelaciones tiene que salir un ángel, mi hermano, volando para predicar el Evangelio si ya se había predicado. Porque está pasando lo mismo que sucedió en el Éxodo, en Egipto. Tenía que volver el Cordero a hacer redención por el pueblo que estaba esparcido en toda parte. Verdad ha dicho mi hermano. El Evangelio, la Besorá, la buena nueva, no se había predicado. El pueblo estaba andando como en el tiempo de Yeshua. El pueblo que estaba en oscuridad, luz está resplandeciendo otra vez. Amén, en esta amén, noche. Porque amén. en este momento dice Isaías en la profecía de que levántate tú que duermes y te resplandecerá la luz del Mesías. Qué lindo, está qué sucediendo lindo. en este momento. Claro que está sucediendo. En el último tiempo el Señor ha placido de que todas estas cosas sean abiertas para usted y para mí. Esta generación tiene la oportunidad de aprender Torah, mi hermano. Estamos aprendiendo Torah. Y algo muy interesante que vemos en el verso 18 dice: pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Eso es el Salmo 19, hermano. Eso está diciendo que la Torah del Eterno es perfecta, te convierte, es fiel, es pura, es recta y te alumbra los ojos. El mismo Shaul lo explica en este mismo libro. Es precioso lo que está diciendo. Porque el mismo Shaul dice que la ley es espiritual, buena, pura y sana. Es lo mismo, es Torah. Es Torah, no se puede entender. Lo que quiero decir al pueblo es que, miren, hay muchos conceptos que han sido mal interpretados porque todavía no era el tiempo de la revelación. Así es. Pero el tiempo ya ha llegado. Libros como Gálatas, Colosenses, Romanos, Hebreo, ya tienen un entendimiento totalmente diferente a la antigüedad. Ahora podemos identificar y vamos a hacer un estudio bien profundo del libro de Gálatas, porque ese es uno de los libros más utilizados en contra del mesianismo y en contra del judío. Así que es. ya no estamos bajo la ley, pero hay que ver de qué ley. ¿Qué tipo de ley? Exactamente, porque es lo mismo remediar de la ley, pero lo vamos a dejar allí para que ellos tengan curiosidad y puedan ellos mismos ver qué tipo de ley está hablando allí. Sí. Porque hay varios tipos de leyes, hay varios tipos de instrucción. No Muchas. todas, aunque hay una Torah, adentro de la Torah hay instrucciones Claro que sí. que hay que seguir. Hay muchas instrucciones que nos dio el Eterno. Pero para cerrar este capítulo, mi hermano, ¿cómo podemos entonces decir el capítulo 10? ¿Cómo la manera entonces correcta de creer? La manera correcta de interpretar esto, porque vemos que está hablando de la ley y los profetas y todo está apuntando hacia el Mesías que iba a venir a la casa de Israel y de Judá. Amén. Que el propósito de todo lo que se estaba haciendo en ese momento era el Mesías. Este es del cual hablaban todos los profetas. Este es del cual hablaba Moisés. Vino, murió, resucitó. Conforme a la Escritura. Conforme, es que todo lo tenía que hacer perfecto. Y en lo de Pascua nosotros vamos a tocar eso, que fue perfectamente como fue el Cordero Pascual que vino a dar su cuerpo y a sacrificarse por el pueblo. Entonces, para dar una conclusión de todo esto, simplemente es que el propósito de todo lo que está escrito en lo que conocemos como Antiguo Testamento, que es prácticamente todo esto, es la venida del Mesías. Pero viniendo Él, iba a hacer algo muy poderoso. Jeremías 31. Estaba escrito, nuevo pacto. Nuevo pacto. Y dice que en ese pacto Él iba a circuncidar el corazón para que de verdaderamente se volvieran a Él y lo amaran con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y nunca más se apartarán de Él. ¿Y cómo podemos amar al Mesías? Bueno, aquí mismo en el capítulo 17 nos da la respuesta, pero no lo tomamos en cuenta. Dice que para creer en el Mesías primeramente teníamos que confiar en Él. Que esa es la palabra fe, que ya le explicamos que significa emuná. Y la emuná va mezclada con emet y con amén. Que son, una significa firmeza y la otra significa verdad. Son dos. Entonces si tú tienes verdaderamente emuná o fe, tienes que ser fe en la verdad, que es emet, y estar firme en esa verdad. Amén, amén. ¿Verdad? Así mismo es, claro que sí. Y esa verdad te va a llevar al Mesías, a la Torah. Así es. Yeshua es la Torah viviente. Yeshua mismo dijo: si me amas,
guarda mis mandamientos. No está hablando de 2 mandamientos, está hablando de todo lo que fue establecido. La palabra allí La palabra completa. completa, la palabra allí es mitzvot. Mitzvot. Y ya leímos que en el mismo Deuteronomio 30 dice que, porque una de las cosas que escuchamos regularmente es que es demasiado difícil, nadie la puede poner por obra. Claro que no, Ese claro es un que no. concepto de hombre, eso no está ni escrito en ninguna parte, mi hermano. Eso fue algo que fue introducido por la iglesia para desviar al hombre del verdadero propósito de Dios. Pero usted leyó que claramente dijo que es fácil para ti ponerla por obra. No es difícil para ti. Así es. Entonces, ¿de dónde han sacado el concepto de que nadie puede poner por obra la Torah? No sé. Eso es el vino que estamos hablando. Es el vino adulterado. Adulterado que el adversario usa a las bestias, y sabemos quiénes son estos imperios, para desviar al pueblo escogido. Amén. Pero bueno, algún comentario final para concluir Romanos 10 y hacer una breve introducción de Pesach. Es tiempo de creer a Dios y no a los hombres. Amén, yo estoy de acuerdo con usted, hermano. Y con ese concepto lo dejamos y vamos a estar con el próximo texto. Es tiempo de creerle al Eterno y no a los hombres. ¿Y cómo podemos saber cómo creer al Eterno? Hay que leer Torah. Exacto, como dice mismo. Así mismo. Así pues, la fe es por el oír y el oír la palabra de Hashem. La palabra. ¿Y cuál es la palabra? ¿Y cuál es la palabra? Torah. Bueno, ahora para cerrar este segmento queremos hablar un poquito, un par de minutos para lo que es la Pascua. Se acerca a lo que es Pesach, Pascua. Muchos lo conocen como la Semana Santa, que fue establecido por Roma. Vamos a tocar cuándo se cambió la Pascua, hermano Alberto, la Pascua real, y qué fue lo que Roma hizo para ir en contra de la perfecta instrucción del Eterno. Pero para poder entender eso, vamos a comenzar en el libro de Éxodo 12, a donde la Pascua es instituida como una instrucción eterna para el pueblo. El pueblo ha entendido, porque hemos estado tomando por mucho tiempo lo que es el vino de Roma, de que nosotros no debemos guardar estas fiestas, de que estas fiestas son del judío, que estas fiestas no nos pertenecen a nosotros. Pero Levítico 23 nos habla claramente, hermano Alberto, que las fiestas son de ¿quién? Las fiestas son de él, de Las Elohim, fiestas son y él del las Eterno. establece, no son de los hombres. Él no dice de los hombres, dice, estas son mis fiestas y vosotros la proclamaréis como santa convocación. Vosotros, o sea, las fiestas son de él y el trabajo de nosotros es proclamarlas. Eso es lo que está diciendo allí. Usted dijo algo ahí, hermano, que estaba meditando. Y siempre hemos oído un dicho que se dice en el mundo, dice que todos los caminos llevan a Roma. Ay, ¿Será eso, verdad? Ay, mi hermano, no, eso No es terrible. vamos a entrar en ese tema. No queremos ir a Roma, no queremos ir a Roma, pero piense lo que pone- dice el dicho. te ponen eso Todos los caminos llevan a Roma. Pero sin embargo, el Adón dijo que hay un solo Hay camino. un solo camino. Tendremos que prestar atención de las cosas que nos están presentando. Claro que sí, tenemos que prestar escuchar. atención porque no es en vano lo que se dice. El enemigo es bien astuto. Es más, una de las cosas que me estaba meditando en estos días, hermano, es que una de las cosas que la iglesia ha establecido de que se haga rigurosamente en Viernes Santo es comer pescado, ¿sabía usted, no? Sí. No se puede comer ningún otro animal. Ujú. Meditando que por qué pescado, porque todo ellos lo hacen con un propósito. Con propósito. No es que lo hacen porque, bueno, son buenos y Ujú. no. El pescado porque los pescados representan a Israel y ellos están comiendo al pueblo que quiere creer con esa doctrina. Efraín, ese es el Pero pueblo esparcido en las están- naciones que quiere salir, Con Que esa el pueblo- doctrina están que- devorando el pueblo. que el Eterno está llamando. Y Y ellos se están Yeshua encargando. lo quiere pescar Lo quiere- y lo quiere hacer de pescadores no es para él, Así es. pero él también se lo está comiendo y devorando, porque ese día dice que hay que comer los pescados. Así mismo es. así Entonces mismo. todo tiene una analogía, todo tiene una analogía. Y si empezamos a ver por qué ellos hacen la cosa, vamos a empezar a ver que son ritos Sí. que van mucho más allá de nuestro entendimiento. Amén, amén. Bueno, para concluir, hermanos, queremos dejarles saber de que ya vamos a estar pregrabando enseñanzas de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Si realmente el creyente de verdad tiene que guardar esto, si fue algo que se cumplió en Yeshua y después ya no hay que guardarlo. Vamos a ver qué dicen las Escrituras sobre todo esto. Y lo voy a dejar con este pensamiento, hermano Alberto. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis habla nuevamente del Cordero del Eterno, si supuestamente ya se cumplió?
Amén. Bueno, una de las cosas que queremos quedar en claro, sí, el Mesías es nuestra Pascua. Amén, claro. Eso está más claro que el agua, no lo podemos decir. Ahora, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Tenemos que entender si nuestra Pascua está bien, pero todavía hay cosas que tienen que cumplirse en esa Pascua para nosotros poder participar plenamente de eso. Y más, en la próxima enseñanza que vamos a hablar sobre la Pascua, vamos a cerrar todo el tema para que usted vea que él mismo dijo de que eso él tenía que hacerlo otra vez de nuevo, pero en un sitio específico y en un lugar específico. Así es. Bueno, hermanos, gracias por estar con nosotros. Que el Señor les guarde y les bendiga en todo momento. Shalom. Shalom. Bye bye.